En este video yo les voy a hablar sobre problemas de mezclas usando ecuaciones lineales de primer orden. Nuestro problema es el siguiente. En un tanque de 1000 litros de capacidad hay 200 litros de salmuera, con una concentración de sal de 0 a 3 kilogramos sobre litros. En nuestro problema tenemos un tanque que contiene una mezcla de agua con sal, en donde originalmente la concentración de sal es de 0,3 kilogramos sobre litro. En un inicio, por un grifo entra salmuera al tanque a razón de 6 litros por minuto, con una concentración de sal de 0,1 kilogramos sobre litro. Se sabe que el tanque tiene forma cilíndrica y la mezcla dentro de él es siempre homogénea. Mi hipótesis es que la mezcla se mantiene homogénea dentro del tanque, o sea, la concentración en cualquier punto del tanque se mantiene constante en situaciones prácticas. Esto significa que la concentración de la mezcla dentro del tanque se mantiene aproximadamente constante, o porque el tanque es muy grande, o porque la mezcla dentro del tanque se remueve. Además, por una llave de salida desde el tanque, fluye una mezcla al exterior a razón de 4 litros por minuto. Este tanque tiene un grifo que permite la salida de la mezcla, que está en su interior a 4 litros por minuto. Cuando la cantidad de salmuera llega a la mitad de la capacidad del tanque, el flujo de entrada de la salmuera se reduce a 2 litros por minuto. Nuestro proceso tiene 2 etapas hasta este instante. La primera etapa transcurre desde el momento inicial hasta que la mezcla dentro del tanque llega a la mitad de la capacidad alta. Una vez que la mezcla llega a los 500 litros, ocurre un segundo proceso. En este segundo proceso, el grifo de entrada se cierra un poco y la mezcla que estaba entrando inicialmente de litros por minuto empieza a entrar a 2 litros por minuto. Hay una reducción de velocidad inicial con la que esta mezcla entra al tanque, de 6 a 2 litros por minuto. En esta segunda etapa, este grifo de salida se conecta a un filtro y este filtro le ingresa inmediatamente al tanque un 75% de la mezcla que sale, pero con un tercio de la concentración de impureza. Aquí está saliendo la mezcla del tanque, llega al filtro y la cantidad de impureza con la que sale es un tercio de la cantidad de impurezas con la que entró al llenarse el tanque. Todas las llaves se cierran y por tanto no hay entrada de mezcla ni por la entrada de la izquierda ni por la de la derecha, y tampoco hay salida, existe una salida. Y nos pregunta, ¿cuánta cantidad de sal habrá en el tanque? En todo el tiempo. Planteamiento del ejercicio. En los problemas de mezcla que involucra un depósito, nosotros utilizaremos una variable independiente para representar el tiempo. Por ejemplo, en este caso nosotros estamos usando nuestra t, que sería nuestro tiempo. Al mismo tiempo, nosotros a partir de esto vamos a poder representar el tiempo con la variable independiente, que puede estar en estado de unos minutos, segundos, horas, años, etc. Utilizaremos una función para representar la cantidad de sustancia que hay dentro de la mezcla. En este caso la llamaremos xt, cantidad de la sustancia en la mezcla en el tiempo t. Utilizaremos otra función para denotar que el volumen de la mezcla va en esta variable, que sería vt. Dentro del depósito, en el tiempo, con estas funciones podemos describir la evolución de la mezcla que está dentro del depósito. Con este fin se van a utilizar las ecuaciones cinéticas generales. Como podemos observar, nosotros tenemos que vt, velocidad entre las mezclas del depósito t, menos la velocidad que sale de la mezcla del depósito t. Vamos a poder determinar nuestra velocidad junto con la derivada. En este caso hay dos mezclas entrando al depósito. La velocidad con la que la mezcla del depósito es la suma de estas velocidades, y en este caso la mezcla sale por un solo grifo del depósito. Así que esta es la velocidad con la que sale la mezcla del depósito. La función que usted representa la cantidad de sustancia que hay dentro de la mezcla dentro de nuestra ecuación cinética general, como podemos encontrar representada en n es igual a 2, que sería el caso de nuestras dos mezclas. Aquí xt es la velocidad con la que esta sustancia en depósito típicamente entran dentro de las mezclas, menos la velocidad con la que sale la sustancia. Entre poses bajo hipótesis relativamente generales, la derivada de xt, o sea, la velocidad con que cambia la mezcla dentro del depósito, es igual a la suma a la concentración de sustancia que hay en las mezclas que están en cada depósito. Que, por ejemplo, está entrando una mezcla 1, está entrando la mezcla 2. Tenemos dos mezclas entrando al depósito en este ejemplo. En este ejemplo, nosotros tenemos una sola salida. Por lo tanto, la velocidad con la que sale la sustancia del depósito es igual a la concentración de la sustancia dentro del depósito por la velocidad que sale la mezcla del depósito. Es lo que nosotros tenemos representado en esta operación. En nuestro caso, la concentración de la sustancia en la mezcla que hay dentro del depósito es igual a la cantidad de sustancia que hay en la mezcla sobre el volumen. Antes de continuar, nosotros tenemos que recordar que en nuestro problema existen dos etapas, en las cuales nosotros tenemos que tenerlas en cuenta. Esto sería la concentración de la sustancia que hay en la mezcla 1 por la velocidad con la que entra la mezcla 1 al depósito, más la concentración que hay de la sustancia de la mezcla 2 por la velocidad que hay entre la mezcla 2 al depósito. Si hubiera una mezcla 3, sería la concentración de la sustancia que hay en la mezcla 3 por la velocidad con la que la mezcla 3 ingresa al depósito, y así sucesivamente hasta cubrir todas las entradas de mezcla en este depósito. Paso 1. Estudio del volumen de la mezcla. Lo primero que se hace es estudiar el volumen de la mezcla con evolución. El volumen de la mezcla en nuestro problema tenemos dos procesos, así que tenemos que estudiar cómo evoluciona el volumen de la mezcla dentro del primer proceso y el volumen de la mezcla dentro del segundo proceso. En el primer proceso, recordemos que entraba a mezclar al tanque con velocidad de 6 litros por minuto y una concentración de 0,1 kilogramos sobre litro. Y salía la mezcla del tanque con una velocidad de 4 litros por minuto, como podemos observar en el gráfico. Vt representa el tiempo de la mezcla que está dentro del tanque.
en el tiempo t. En nuestro caso, el tiempo lo vamos a dar en minutos y el volumen lo vamos a dar en litros. O sea que cuando volvemos y digitamos y digamos t igual 4, estamos refiriéndonos a que han transcurrido 4 minutos. En cuanto se representa la cantidad de litros que hay en el tanque después de 4 minutos. Si llamamos a t sub m, el tiempo en que se llegará hasta la mitad entre 0 y 3 t sub m, la variación del volumen de la mezcla va a ser igual a la velocidad con la que entra la mezcla al tanque, que es 6, menos nuestra velocidad con la que sale la mezcla del tanque, que es 4. Por lo tanto, la derivada del volumen en el tiempo t es igual a 2, y usando el teorema fundamental del cálculo, obtenemos que el volumen en el tiempo t menos el volumen en el tiempo 0 va a ser igual a la integral definida desde 0 hasta t de la derivada del volumen en el tiempo s. En nuestro caso, la velocidad con que varió al volumen es constante y es igual a 2. Por lo tanto, esto será igual a la integral desde 0 hasta t de 2. Despejando, tenemos que el volumen es igual al volumen inicial más 2t, y nuestro volumen inicial es 200, porque inicialmente había 200 litros de agua con sal, así que tenemos que el volumen en el tiempo t es igual a 200 más 1002t y litros. Esto es válido hasta que la cantidad de mezcla llega a la mitad de la capacidad del tanque, que tiene de 1000 litros de capacidad, así que la mitad del tanque sería de 500 litros. Tenemos que calcular el tiempo en el que el volumen llega a 500 litros, así que sustituyendo en esta expresión nos queda 200 más 2, y el tiempo entre el tanque que se llena a la mitad y lugar a 500, porque esa es la venta de la capacidad del tanque, de donde nosotros tenemos nuestro t sub n, que es justo en el instante de tiempo donde el volumen del tanque llegó a la mitad, que es igual a 150 minutos. En el segundo proceso, una vez que el tanque llegó a la mitad, se abre otro grifo. En este grifo, como podemos observar en el gráfico, entra el 75% de la mezcla, que sale el primer grifo. Se cierra un poco de tal manera que a los 6 litros por minuto que originalmente entraban de la mezcla, ahora van a entrar 2, que nosotros lo vamos a encontrar en este apartado. Como la velocidad de salida de la mezcla del tanque de 4 litros por minuto pasa por el filtro, y el filtro deriva el 25% de la mezcla a otro recipiente, y el 25% de la mezcla regresa al tanque de la velocidad con que sale, que es 4 litros por minuto. Se transforma en 4 por 0.575 litros por minuto. Un minuto salen 4 litros, y aquí van en un minuto entraría el 75% de 4 litros, así que en la segunda etapa tendremos que la derivada del volumen de la mezcla dentro del tanque es igual a la velocidad con que entra la mezcla al tanque. En este caso, entra la mezcla de 1 con 2 litros por minuto, y entra la mezcla de 2 con 4 por 0.75 litros por minuto, menos nuestra velocidad con que sale la mezcla. Y en este caso, el 4 efectuamos las operaciones correspondientes, y nos queda que la derivada del volumen es igual. Así que desde el tiempo en el que el tanque llenó la mitad hasta el que sigue, no completamente tenemos que el volumen del tiempo t menos el volumen del tiempo sub n, que es de 150, va a ser igual a la integral de este t sub m, hasta t de la derivada del volumen. Esto porque el teorema fundamental del campo, y en esta segunda etapa para derivar el volumen, es así que la integral desde este hasta t de 1 de este menos t, pero la capacidad del tanque es de 1000 litros, así que la mitad es 500. Así que nos quedaría 500, el volumen t sub n, 150 es el tiempo que se llenó la mitad. 500 menos 150 es 350. Sería 350 más t. Así que en el volumen del tanque, en el segundo proceso, es 350 más t. En el segundo paso estudiaremos la cantidad de sustancias que hay en la mezcla. Recordemos que la evolución de la mezcla en el tanque se divide en dos procesos. El primero de estos procesos ocurre hasta que el tanque se llena a la mitad. En este proceso entra la mezcla por un solo grifo al tanque y la mezcla por otro grifo. De tal entonces, la ecuación cinética sería concentración de sustancias en la mezcla que entra en el tiempo t, en este caso serían de 0,1 kilogramos sobre el litro por la velocidad con la que entra la mezcla, que sería de 6, menos la concentración de la sustancia de la mezcla que está dentro del tanque por la velocidad que sale la mezcla. La velocidad con la que sale la mezcla es de 4 litros por minuto, y la concentración se define como la cantidad de sustancias sobre el volumen, sobre el volumen de la cantidad de sustancia. En el segundo paso estudiaremos la cantidad de sustancias que hay en la mezcla. Recordemos que la evolución de la mezcla en el tanque se divide en dos procesos. El primero de estos procesos ocurre hasta que el tanque se llena a la mitad. En este proceso entra la mezcla por un solo grifo al tanque y sale la mezcla por otro grifo, de tal entonces que la ecuación cinética sería la concentración de sustancias en la mezcla que entra en el tiempo t, en este caso es 0,1 kilogramos sobre el litro por la velocidad con la que entra la mezcla, que sería de 6, menos la concentración de sustancias, la mezcla que está dentro del tanque por la velocidad que sale la mezcla, con que sale la mezcla sería de 4 litros por minuto, y la concentración se define como la cantidad de sustancias sobre el volumen
la cantidad de sustancia de la mezcla que está dentro del tanque xt y el volumen que se encuentra en la mezcla en el tiempo de t es t sub t. Así que la concentración de la sustancia que hay dentro del tanque es igual a x. Sería igual a x menos la concentración de sustancias. La mezcla que está dentro del tanque o la velocidad que sale en la mezcla sería de 4 litros por minuto y la concentración se define como la cantidad de sustancias sobre el volumen. La cantidad de sustancia de la mezcla que está dentro del tanque xt y el volumen de la mezcla que se encuentra en el tiempo t, nosotros vamos a obtener que la concentración de la sustancia que hay dentro del tanque va a ser igual a x, que resulta de la derivada de x, que sería igual a 0,01, que es la concentración de la mezcla, que entra por la velocidad de la mezcla, que entra menos la concentración de la mezcla que está dentro del tanque por la velocidad con la que sale, que es de 4. Nos queda entonces que la derivada de xt de 0,064 por x xt sobre 202 p, desde donde se obtiene la ecuación diferencial ordinaria, que estudia señalando la simplificación por 2. La cantidad inicial de sustancia que hay en el tanque es el volumen inicial del tanque, por la concentración de sustancias que es de 0,3, así que al igual obtenemos que es 60. Desde tenemos planteados los datos, debemos resolver el problema con valores iniciales. Listo. Nuestra derivada de x con respecto a t va a ser igual a menos 2 por 3 sobre 100 más el 0.06 con condición inicial igual a 60. Y esto hay que hacerlo entre el tiempo 0 y el tiempo de t sub n, que es igual a 150. Una vez nosotros realizamos el proceso adecuado, resolvemos las operaciones correspondientes, nosotros vamos a obtener el siguiente resultado. Como se observa en la pantalla, hemos obtenido esta expresión, así que despejando existe que estamos pidiendo por 100 más de cuadrado, obtenemos la cantidad de sal que hay en el tanque, que se encuentra entre 0 y 150 minutos. En la salmuera nosotros podemos obtener este resultado. Como entra el 75% de la mezcla, que salía a velocidad de entrada, que era de 4 litros por minuto, se reduce al 75% de 4, que sería igual a 3. Y ahora aplicamos nuestra ecuación. La velocidad con que cambia la cantidad de sal dentro del tanque va a ser igual a la suma de productos de las concentraciones de sal en las mezclas que están entrando por la velocidad con que entra en esas mezclas, menos, al igual que en el primer caso, la concentración de la sustancia que hay dentro del tanque por la velocidad de salida. Así que al igual que en el primer caso, la concentración de la sustancia dentro del tanque xt y la velocidad de salida es de 4 litros por minuto. En el primer proceso, son entrada a mezcla por un grifo. Ahora entra la mezcla por 2. Por el primer grifo la concentración de la mezcla es de 0.01, pero ahora la velocidad de los dos grifos va a ser, de 2 litros por minuto. Así que en el primer término sería de 0.01 por 2, que es la velocidad con la que se está entrando sal por este grifo, más la velocidad con que está entrando la sal por este segundo grifo, que sería la concentración, que es un tercio de la concentración que hay dentro de la mezcla, un tercio de xt sobre este nuevo, la velocidad con la que entra la mezcla, este grifo, que sería de 4 por 0,75. Agrupando términos semejantes, obtenemos que la derivada de x sería igual a 0.02 menos 3x3 sobre 350 más t. Y procedemos muy similar al caso anterior. A este polinomio de orden 4, nosotros los vamos a despejar. Y aquí nosotros vamos a obtener la cantidad de sal que hay. Nosotros, elaborando y desarrollando las operaciones correspondientes de este proceso, de esta ecuación diferencial, nosotros vamos a obtener lo siguiente. Obtenemos nuestra solución. Entre el tiempo de 150 y 650 minutos se representa la cantidad de sal que está en el tanque en ese intervalo de tiempo. En la mitad de 150 y evoluciona la cantidad de sal, que es de 60 hasta 14.28. Después de 14.28 va evolucionando la sal que alimenta. Nosotros en este proceso, en este video, hemos demostrado cómo podríamos resolver una ecuación, un problema de mezclas con la ayuda de ecuaciones diferenciales. Enseñamos a solucionar problemas de mezclas a través de un ejemplo, en donde se estudia la evolución de una mezcla compuesta por agua y sal. El problema consta de 2 etapas. Muchas gracias por su atención.